Cuando hablamos de estrés y cuando hablamos de adversidad, también podemos hablar de prevención, que es nuestro principal objetivo en la familia de Centro Clínico San Cristóbal Hospital Privado al producir este programa que todas las semanas habla de cómo prevenir las enfermedades. Y hoy hablamos de estrés, hablamos de ansiedad y queremos enseñarles a cómo prevenir, cómo poner una barrera, un escudo a la información que le lleva a usted al agobio, al estrés, a la ansiedad, incluso a la misma depresión, como la doctora Glenda nos hablaba. Nosotros quisiéramos, Glenda, Olga, me parece que transmitirle a nuestros televidentes que hacerse consciente, a mí me parece, me da la impresión de que la mayoría de nosotros subestima los riesgos de la activación de nuestros sistemas de alarma y de alerta. El estar todo el tiempo, y hay gente que vive estresada, que el motivo, la gasolina, la motivación para trabajar, para emprender, es el estrés. Son los que dicen, no, es que es la gasolina lo que me alimenta para poder emprender, para trabajar, para levantarme en la mañana. Me levanto tarde y como tengo que llegar a mi trabajo a cierta hora, entonces esa adrenalina es la que me lleva. ¿No deberíamos vacunarnos un poquito contra la ansiedad y contra el estrés, Olga? Sí. Sería bueno hacernos conscientes de que nos podríamos enfermar de otra cosa, de otro órgano, si dejamos alimentar nuestro cerebro, nuestro corazón de estrés y de odio, por ejemplo. Sí, completamente. Nuestro cerebro está conectado con el resto de nuestro cuerpo y indudablemente lo que se maneje a nivel superior en la cabecita tiene mucho que ver cómo reacciona nuestro cuerpo. Una de las cosas que mencionas y que es muy muy importante es hacerse consciente. Hoy en día creo que muy pocos podemos conectar con la emoción, con cualquier tipo de emoción, con la ansiedad o con el estrés, con la tristeza. Conectar con lo que yo estoy sintiendo y cómo mi cuerpo demuestra esa emoción o vive, experimenta esa emoción, es vital y es importante. Hoy en día yo pregunto mucho en la consulta, ay, ¿cómo te sientes? Bien. Y bien no es una emoción. A mí cuando me responden así, yo pregunto, ¿y usted? Buenas tardes, señora Glenda, ¿y usted cómo se siente? Bien, le doy la mano al paciente, le digo, se acabó la consulta hasta dentro de 6 meses. Total. ¿Qué pasa? Sí, es que bien o normal es una palabra que todos utilizamos para decir cómo nos sentimos y eso no es una emoción, ni bien ni normal es una emoción y estamos como muy desconectados o nos cuesta mucho identificar la emoción y cada cuerpo reacciona a una emoción de manera diferente. La manera en la que yo experimento el estrés, la ansiedad, el miedo, la alegría es muy diferente a la manera en la que la experimenta la doctora o en la manera en la que la experimenta usted, porque cada cabeza es un mundo. El primer paso ante cualquier cosa es identificar qué estoy sintiendo y cómo mi cuerpo reacciona ante eso que estoy sintiendo. Identificar el foco de lo que me lo está originando, sobre todo si es un estímulo externo real o no es real, porque pasa mucho que el estrés, que la ansiedad viene de algo que está en mi cabeza que no necesariamente está pasando o que va a pasar, sino el ejemplo que hacía fuera del aire, creo, del avión, ¿no? Me voy a montar en el avión se va a caer. ¿Cuántos aviones se han caído o cuántas posibilidades matemáticas tenemos exactas de saber en ese momento si el avión se va a caer o no? Muchas de estas emociones secundarias vienen de un pensamiento principal que tenemos nosotros que está adelantado en el tiempo, o sea, está completamente en el futuro y no podemos controlar. Sí, Glenda, me por gustó favor. mucho. Adelante. Y quisiera la palabra que usaste, que subestimamos. Y yo le insisto mucho a mis pacientes porque es que realmente estamos sometidos y expuestos a muchas cosas y no nos damos cuenta. Sí. Entonces el tanquecito se nos va llenando. No, o lo asumimos como normal. O como normal, vivir estresados en estos pero es que se hace normal, tan ¿no? habitual, tan cotidiano y no nos damos cuenta cómo la calidad de vida, cómo nuestro funcionamiento cotidiano se ha alterado. Y entonces cuando yo empiezo a mencionarle, porque primero yo escucho todo un relato y entonces se me fue el hijo del país, que la situación económica, que el empleo tal, que no sé qué, que una serie de cosas que no le han dado el peso que realmente deben darle, se subestima
hay una carga tan fuerte allí y es donde debe, yo les digo, hacer conciencia, no solo de eso, sino respetar las emociones y hacer lo que llamamos un tiempo fuera también, como prevención, como bien lo decías. Porque bueno, no todas las personas respondemos de la misma forma. Y tú hablabas algo allí de que los niños, los patrones, cómo se modela, cómo se reproduce, porque también no solamente es genético, es conductual, es modelamiento, una madre ansiosa, insegura, un hijo sobreprotegido. Entonces allí vienen los esquemas cognitivos, que podríamos hablar un poco de eso, de la terapia cognitiva conductual, que el pionero fue Aaron Beck, que hablaba de cómo los pensamientos se distorsionan de tal forma que nos lleva a este tipo de emociones y terminamos enfermándonos, porque la visión está totalmente errónea, alterada, se magnifican cosas, se minimiza lo que se tiene, son lo positivo. Entonces es trabajar en ese individuo para que pueda abordar esos pensamientos de una mejor manera, llevarlos al plano emocional y poder gestionar. Cuando empezamos decíamos, la ansiedad, ¿cómo gestionas tus emociones? Hay que gestionar, aprender a emocionar y eso, a gestionar estas emociones, y eso no es algo tan sencillo y que lleva su tiempo, pero que se puede lograr perfectamente. ¿No les parece a ustedes que muchas personas ansiosas que van a sus consultas lo están porque se pusieron la vara muy alta, el listón muy alto, las expectativas de acción de cada individuo podrían estar superando la capacidad de cada individuo? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Si yo quiero hacer un edificio, si dentro de mis sueños está hacer un edificio, pero yo lo quiero hacer yo solo o pretendo hacerlo yo solo, no alimento mi ansiedad porque estoy superando mi capacidad sin darme cuenta. Y eso muchas veces podría ser incluso inducido. O sea, te induce a alguien a que tú acciones de alguna manera superando tu propia capacidad. Yo siento que mucha gente en el tema que nos ocupa en la actualidad en Venezuela quiere hacer muchas cosas, pero lo quiere hacer solo. El figurar, siempre con el afán de figurar, el individualismo, ¿podría ser? Sí, o no tanto por figurar, sino porque, bueno, lo voy a hacer yo solo, cuando realmente nuestra acción tiene unos límites que son muy importantes. Es sumar uno más otro, más otro, más otro, la organización, para poder lograr un objetivo. Pero haciéndolo yo solo, cuando yo quiero construir ese edificio en la noche con mi teléfono en mis manos y quiero construir ese edificio a través de una red social, estoy superando mi capacidad y por lo tanto empiezo a agobiarme y empiezo a estresarme. ¿Puede ser así? O sea, una forma de no estresarme sería ubicándonos realmente en el contexto. ¿Qué tanto puedo hacer como individuo? Mucho, aporto, pero yo solo no puedo hacerlo todo. ¿Pudiera ser, sí? Sí, pudiera ser. Y considerar la red de apoyo. Los apoyos son vitales en todo momento. La organización. Vamos a hablar en el próximo segmento, le vamos a dedicar el segmento siguiente a las redes sociales como fuente de estrés. Y ahí tenemos mucho que decir los tres, porque realmente las redes sociales, que tienen un beneficio, han sido útiles, son una riqueza dentro del avance tecnológico, pero también se han convertido en una fuente de informaciones falsas, en una fuente de estrés, en una fuente de depresión. También en una fuente de alegría cuando podemos ver a nuestro familiar que está lejos de nosotros. Vamos a tratar de utilizarlas de mejor manera para que se conviertan en una herramienta útil y no en un generador de estrés. Ya regresamos, vamos a la pausa comercial y regresamos con Tu Médico en Vivo a través de Televisora del Táchira.